construyendo memorias de nosotros y nuestros mundos. Nuestros recuerdos son copias de la información que almacenamos en la memoria. Reconstruimos el pasado usando fragmentos unidos a nuestras expectativas y sentimientos actuales. Podemos ajustar nuestros recuerdos para ajustar el presente. Ahora, cuando manipulamos las presunciones pasadas de otros, podemos crear falsas memorias. Como usualmente esto se hace a través de la repetición. Cuando uno le repite a otra persona que no está muy segura de la información, un tipo de información en varias ocasiones, y hay veces que también le preguntan, ¿tú te acuerdas de esto? ¿Tú te acuerdas de aquello? Las personas por lo general tienden, por no quedar mal, a decir que sí, hasta que llega un punto en que se genera esta falsa memoria. ¿Por qué? Porque la persona también está utilizando una conducta tratando de salvaguardar y proteger su ego, por lo que va a tratar de que su respuesta sea lo más deseable posible. Continuando con la construcción de memorias de nosotros y nuestros mundos. Efecto de falsa información. Esto es, cuando incorporamos falsa información sobre un evento en la memoria de alguien, luego de presenciar el mismo y recibir información falsa de este. Esto sucede mucho en los testigos de los casos legales, donde muchas veces los abogados, de manera premeditada, lo que hacen es que tratan de incluir información falsa para tratar de proteger al cliente. Y esa es la información que el testigo señala cuando se le pregunta en la corte, cuando el fiscal lo interroga, y la persona prácticamente la da por cierta cuando simplemente ha sido utilizada por el abogado de la defensa para proteger la no culpabilidad de su cliente. Reconstruyendo actitudes del pasado. Las personas que han cambiado sus actitudes insisten en que ellos tenían estas actitudes anteriormente, cuando no es necesariamente cierto. Otras conductas que van dirigidas a proteger la noción de sí mismo o el self. Ahora, la maduración tiende a convertirnos en mentirosos, incluso sin darnos cuenta, sobre todo cuando utilizamos información que no es cierta para mantener la integridad de nuestro ego. O sea, es una conducta al servicio del ego, del yo, o del self, como le queramos decir. La construcción de memorias positivas aumenta nuestra capacidad de recuerdo. Claro, también se ha encontrado que memorias bien negativas, ¿no?, pueden aumentar la capacidad de recuerdo, pero también aumentan la capacidad de represión. O sea, yo reprimir esas memorias porque afectan mi ego. En fin, la reconstrucción de actitudes del pasado son conductas al servicio del ego. ¿Por qué? Porque el ego necesita protegerse. Por eso es que se comporta de forma totalitaria, ya que revisa el pasado para que éste se ajuste a nuestras visiones actuales. Ahora vamos a hablar de la atribución de causalidad hacia la persona o la situación. La primera atribución es la atribución equivocada. Esta es atribuir una conducta con la intención incorrecta. Esta es la base principal de los problemas de hostigamiento sexual en el trabajo. ¿Por qué eso es así? Porque el hostigamiento sexual en gran parte es una atribución que hace una persona de los comportamientos que ejerce el otro. Y hay ocasiones en que, por ejemplo, un piropo no se ve con buena intención por parte del que entiende que está siendo hostigado, lo que hace al final, que es crear una posibilidad de que se establezca algún tipo de queja o caso criminal por este tipo de situación. Así que son trampas, en términos de las atribuciones que los seres humanos hacemos a las conductas de otros. Por tanto, la teoría de atribución
¿verdad? Busca explicar y justificar la conducta de otro. Esa es la parte importante, porque el análisis de la atribución requiere que nosotros podamos observar claramente la conducta y detrás de la conducta cuál es la intención. Una vez uno hace ese paralelismo o correlación, es que uno está en una mejor posición de poder explicar mejor esa atribución. Ahora, hay que tomar en consideración también las características internas de la persona, los rasgos, motivos, actitudes, personalidad, así como también los factores externos que están implicados en esa situación. Error fundamental de atribución. El error fundamental de atribución es la tendencia de los observadores a subestimar las influencias situacionales y sobreestimar las influencias disposicionales en la conducta de otros. Ahora, cometemos un error de atribución cuando justificamos lo que nos sucede y se lo atribuimos a la situación, otra conducta para defender nuestra concepción del yo o el self. Mientras que cuando otros actúan nos enfocamos hacia sus características personales. También es otra conducta para el servicio del yo, porque yo me estoy comparando con otros y los otros se tienen que ver peor que yo. Porque entonces si no, mi concepción del self o el yo se afecta. Ahora, en culturas individualistas, las personas atribuyen sus logros y fracasos a factores individuales. Mientras que en culturas colectivistas los atribuyen a la situación. Interesantemente, en vez de atribuírselo al grupo, se lo atribuyen a la situación. Versus que en la cultura más individualista, las personas tienden a responsabilizar más, en contraparte con las culturas colectivistas. Error fundamental de atribución, continuando con el concepto, el error fundamental de atribución puede llevar a que discriminemos contra personas y grupos, sobre todo cuando no tenemos la suficiente información. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una atribución desde afuera, desde cómo yo veo que se comporta el grupo o cómo otros me dicen que se comporta. No es hasta que yo me meto en el grupo que yo puedo entender mejor sus características. En una experiencia personal hace muchos años, yo estudiaba en escuela superior en Chicago, y cuando yo llegué como puertorriqueño se hablaba muy mal de los mexicanos. Desde que, ¿verdad?, eran ilegales, desde que eran unos mojados, desde que lo que iban era a buscar dinero norteamericano sin trabajar, y en principio me crearon todo este estereotipo que no es hasta cuando yo empiezo a interactuar con ellos que me doy cuenta que todo esto que me habían dicho era totalmente falso. Estos muchachos y muchachas eran sumamente trabajadores, querían educarse, querían echar hacia adelante en los Estados Unidos, y en nada eran personas que estaban esperando que el Estado los mantuviera, sino que ellos querían vivir de su propio trabajo. Y al contrario, en vez de pensar negativo, le tomé un gran respeto y compartía mucho con ellos, igual que aprendí a disfrutar muchísimo sus costumbres, su comida, su compañía, y bueno, muchos de lo que yo podía conceptuar mis mejores amigos eran mexicanos. Así que también, por otro lado, nuestras percepciones acerca de otros son más precisas que sesgadas. Claro, cuando nosotros buscamos la información, no cuando nos las dicen, sino cuando exploramos, excavamos profundamente, tratamos de analizar nuestras actitudes versus la conducta que estoy observando. Y eso me lleva, ¿verdad?, a tratar de buscar una confirmación conductual. ¿Y qué es una confirmación conductual? Pues es una profecía autorrealizada donde las expectativas que uno tiene de una persona hacen que se comporte de acuerdo a lo que se espera de ella. Básicamente, ellos me moldearon a mí y yo los moldeé a ellos, porque ellos tampoco tenían una muy buena opinión de los puertorriqueños. Así que se convirtió en una profecía autorrealizada porque ellos tenían buena opinión de mí y yo trabajaba para mantener esa opinión, y viceversa. Ahora vamos a hablar del tema de conductas y actitudes.
Actitudes. Las actitudes se definen como creencias y sentimientos relacionados a las personas o eventos. Las actitudes establecen la base para las opiniones que construimos. Las actitudes poseen tres componentes importantes. El cognitivo, que tiene que ver con la información que yo almaceno a través de mi memoria a corto y largo plazo. El afectivo, que tiene que ver con mis sentimientos sobre cómo yo me siento con la información que me ayuda a generar la opinión. Y la conductual es cómo yo me comporto de acuerdo a la información que yo tengo y a cómo yo me siento. Por eso es que podemos ver que dos personas que viven en la misma casa pueden tener dos actitudes diferentes hacia un verdadero fenómeno. Primero, pueden tener información distinta que han almacenado a corto y largo plazo. Pueden tener sentimientos diferentes, por consiguiente comportarse distintos. El ejemplo claro, como en una familia dos hermanos adoptan actitudes políticas diferentes. Uno puede ser a favor de los Estados Unidos y otra en contra, viviendo en la misma casa, con las mismas personas, pero adquirieron una información que la manejaron de manera diferente y la almacenaron de manera diferente, que les sirvió para generar sentimientos, ¿verdad?, de una u otra manera y comportarse de manera distinta. Ahora, también está lo que se conoce como actitudes escondidas o implícitas. Estas en ocasiones, ¿verdad?, son aspectos cognitivos o afectivos de una actitud que no se manifiestan en conducta. O sea, la gente tiene la información. Por ejemplo, usted puede estar a favor del aborto, pero no manifestarlo, no participar de manifestaciones, no hablar sobre el tema. Simplemente usted guarda esa información para sí mismo y no se comporta de manera tal que valida la actitud que usted tiene. Las actitudes predicen nuestro comportamiento. Eso es bien importante, sobre todo por las actitudes manifiestas. Cuando usted dice que usted siente, ¿verdad?, que algo está correcto, pues usted se comporta de acuerdo a lo que usted dice que siente. Si es una actitud fuerte, ¿no? Una actitud fuerte, no es débil. Por tanto, su frecuencia e intensidad son bien importantes. Mientras más fuerte es la actitud, más fuerte va a ser la intensidad y frecuencia. Ahora, también cuando son actitudes fuertes, las influencias en lo que podemos decir y hacer son mínimas. ¿Por qué? Porque son actitudes fuertes. Cuando son actitudes débiles o la persona no está muy clara, es donde hay dificultades. Ahora, se ha desarrollado lo que se conoce como la prueba de asociaciones implícitas, que es un instrumento que se ha desarrollado por computadoras que mide actitudes implícitas para sacar esas actitudes que están dentro de nosotros, pero que no se reflejan en el comportamiento. Esta prueba utiliza el tiempo de reacción para medir asociaciones automáticas entre los objetos de la actitud y las palabras que está evaluando. Lo que quiere ver es cuán fuerte o débil es la actitud suya de acuerdo a lo que es mi actitud y las palabras que se asocian con esta. Por tanto, se trata de hacer un pareo entre ellos, y pues tienden a ser mucho más fáciles o rápidos e indican asociaciones inconscientes más fuertes como tal. También están los sesgos implícitos, que son actitudes implícitas y usualmente tienden a ser generalizados. Por ejemplo, el libro nos plantea que el 80% de las personas tienden a mostrar una versión más implícita por los ancianos en comparación con los jóvenes. O sea, que las personas mayores que pueden tener prejuicios contra los ancianos se callan, no lo dicen, pero lo tienen. Y los jóvenes tienden a divulgarlo, ¿no?, y a comportarse de acuerdo a ello. También la gente difiere en los gestos implícitos. ¿Qué significa esto? Que dependiendo de sus pertenencias a grupos, sus actitudes conscientes y el sesgo en su entorno inmediato, algunas personas van a exhibir sesgos más implícitos
que otros. O sea, dependiendo del grupo donde yo esté o con quienes esté y en el ambiente que yo me desenvuelva, pues yo voy a ser más cuidadoso en la manera en que manifiesto mi sesgo. También, por ejemplo, si usted tiene un puesto donde usted es una figura pública, usted va a tener o va a tender a ser un poco más cuidadoso en la manera en que se expresa, distinto a si usted no ocupara ese puesto. La gente a menudo no es consciente de sus sesgos implícitos. Hay veces que se le salen, ¿no? Por eso es que hay personas que, por más que lo piensen, tienen problemas de control de impulso y dicen las cosas como las ven. Lo que significa, ¿verdad?, que la gente a menudo no es consciente de esos sesgos, pero a pesar de pensar que no se prejuzgan, incluso los investigadores, ¿verdad?, cuando hacen sus estudios, muestran sesgos implícitos contra algunos sesgos, grupos sociales, o sea, algunos sesgos implícitos contra grupos que puede esa persona estar estudiando. Continuando con las actitudes, pues vamos a hablar de la combinación. Las actitudes explícitas e implícitas ayudan a predecir los juicios y conductas. Los prejuicios tienden a relacionarse con la activación de la amígdala en el sistema límbico. ¿Por qué? Porque siempre los prejuicios generan determinadas emociones. Pueden generar miedo, pueden generar coraje, mucho temor, y esos son comportamientos que activan la amígdala en el sistema límbico y alteran también aumentan los niveles de la hormona cortisol y la hormona adrenalina, sobre todo si hay una cercanía con estos grupos en los cuales uno siente prejuicio. Ahora, las situaciones pueden cambiar las conductas. Como yo les decía, yo tuve que exponerme a compartir y a interactuar con jóvenes mexicanos para cambiar mis actitudes y mi conducta sobre ello. También las actitudes se pueden reafirmar al observar el comportamiento promedio de las personas. ¿Por qué? Porque el comportamiento promedio no me genera sesgo. Comportamientos sobre el promedio o bajo el promedio sí me generan sesgos, ya sean sesgos positivos o sesgos negativos. Así que el comportamiento promedio es como diríamos, si la persona es normal, pues ¿por qué prejuzgarla? También algunos estudios nos dicen, ¿verdad?, que las actitudes hacia el concepto general de salud física predicen mal el ejercicio específico y las prácticas dietéticas. O sea que las actitudes que yo tenga sobre la salud no necesariamente predicen el ejercicio que yo hago y las prácticas de consumo de alimentos que tengo. Ahora, las actitudes de un individuo sobre los costos y beneficios de correr son un predictor bastante fuerte de si él o ella corre regularmente. Interesantemente, no es lo mismo yo tener una información y sentirme con relación a algo como el ejercicio y las prácticas dietéticas versus yo hacer un análisis de costo-beneficio. Cuánto yo gano y cuánto yo pierdo por hacer ejercicio. Eso es muy diferente porque aquí estoy creando una decisión de corte económico. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto pierdo? Como muchas de nuestras actitudes que se pueden modificar a través de ese tipo de pensamiento. ¿Cuánto yo gano? ¿Cuánto pierdo? Pero cuando yo tengo una información que yo sé que es mala para mí, pero no hago nada para cambiarlo, no estoy haciendo ese análisis de costo-beneficio. Cuando empiezo a hacer el análisis de costo-beneficio, es que entonces empiezo a pensar de otra forma. Otro factor que puede cambiar mi actitud es una experiencia. Por ejemplo, yo sabía que beber, fumar y comer mal me podía traer un ataque al corazón y estar bien estresado, ¿no? Y que si corría, eso podía mejorar mi sistema cardiopulmonar y cardiovascular. Pero ¿qué pasó? Hasta que no me dio el infarto, no cambié las actitudes. O sea, las experiencias personales también pueden modificar
nuestras actitudes. También las actitudes predicen conductas cuando minimizamos otras influencias en nuestras declaraciones de actitud y en nuestro comportamiento. La actitud es específicamente relevante para el comportamiento observado y una actitud predice mejor el comportamiento cuando la actitud es potente. Los papeles que las personas jueguen en unas situaciones determinadas pueden llevar a que una persona cambie sus actitudes, y el mejor ejemplo lo van a ver en el video que vamos a presentar del experimento de la prisión de Stanford por el doctor Philip Zimbardo. Aquí tenemos un diagrama de cómo la actitud se mueve hacia la conducta. Cuando una persona dice, yo voy a hacer ejercicio. Ahora, en ese proceso hay unas normas subjetivas. Por ejemplo, mis vecinos están haciendo ejercicio, están corriendo y yendo al gimnasio. Luego entra el control percibido. Esto yo lo puedo hacer. Esos tres factores me mueven a la intención de la conducta. ¿Cuál es la intención de la conducta? Voy a comenzar a caminar o a correr la próxima semana. ¿Cuál es el resultado? La conducta. Eso es lo que nos dice este diagrama. Ahora, ¿cómo la conducta afecta a las actitudes? Nuestra forma de actuar afecta a nuestros pensamientos y modifica las actitudes. Hablar o escribir sobre unos temas puede modificar también nuestras actitudes. Pequeñas acciones modifican las actitudes. Las acciones afectan nuestras actitudes morales. Así que la conducta misma de por sí, o sea, enfrentarnos a conductas, aun cuando estamos prejuiciados sobre algo, pueden ayudarnos. ¿Por qué? Porque las acciones de yo acercarme a unas personas que yo entendía como los estudiantes mexicanos, si yo no hubiese acercado a ellos, no hubiese dirigido a empezar a hablar con ellos, no los hubiese conocido, o sea, no hubiese cambiado la información que me habían dado y los sentimientos que había generado hacia esa información. Por tanto, la conducta es bien importante en esa línea. Por ejemplo, también afecta nuestras actitudes morales, porque si teníamos una concepción negativa de los mexicanos, pues miren, ahí la pudimos clarificar, dándonos cuenta de que no todos son iguales y no son muy distintos tampoco de los puertorriqueños como seres humanos. También las conductas raciales y políticas modifican la conciencia social. O sea, usted meterse en grupos, como yo hice, meterme con grupos de mexicanos y conocerlos bien, cambiaron mi actitud. También pasa cuando hay personas que se insertan en grupos políticos, donde la interacción y la presión social alteran su concepción del yo, cambiando sus actitudes. También se ha encontrado en algunos estudios que los legisladores modifican conductas sociales con el propósito de modificar actitudes masivas. O sea, se comportan incluso muchas veces de formas que antes no se comportaban y cambian la conducta. Hay algunos que no, que simplemente es pura hipocresía y es pura pantalla, pero hay otros que legítimamente cambian. ¿Por qué? Porque desarrollan creencias positivas hacia unos aspectos sociales. Otro tema importante dentro de la psicología social y este módulo es la disonancia cognitiva. Festinger fue un investigador que trabajó mucho ese tema durante la década de los 60 y 70, porque observaba cómo había personas que decían unas cosas y hacían otras, y el que observaba de momento se confundía. Como un político que usted lo ve que dice una cosa, pero la acción es otra, de momento usted se confunde. Esa confusión es la disonancia cognitiva. En términos conceptuales, ¿verdad?, es la tensión que surge cuando una persona enfrenta dos condiciones inconsistentes, la diferencia entre lo que uno dice y uno hace. Por ejemplo, la disonancia usted la puede experimentar cuando usted piensa que es un líder democrático, pero sus acciones son las de un líder autocrático y autoritario. Y otros le hacen el señalamiento. Y hay veces que para proteger el ego y el yo y el self, usted lo niega. Tiene que haber una reflexión para darse cuenta
específicamente de que las conductas que usted está realizando no necesariamente son características de las de un líder democrático. También está lo que se conoce como la exposición selectiva, que es cuando uno busca información para justificar sus acciones ante información disonante. Por ejemplo, de momento yo me estoy dando cuenta de que no estoy siendo tan democrático como pensara y entonces busco personas alrededor mía y de confianza que validen que yo soy democrático cuando no lo soy. Y eso, desde luego, es en vías de proteger mi self. Hay personas que, ¿verdad?, por adiestramiento y experiencia, tratan de buscar lo contrario. Ven acá, me dicen que yo soy autoritario. ¿Eso es cierto? Explícame. ¿Ah? Y dime la verdad, no, dime la verdad realmente. Y dame ejemplos concretos de donde yo he sido autoritario. O por qué yo estoy siendo autoritario la mayor parte del tiempo. Esa es una manera de uno poder trabajar con la disonancia cognitiva. También tenemos lo que se conoce como la justificación insuficiente, otro mecanismo de protección del self. Este es la reducción de la disonancia por medio de la justificación de la conducta sin poder validar la información externa. Es yo justificarme a mí mismo y creérmelo aunque no sea cierto. La teoría de disonancia cognitiva predice que cuando las acciones no pueden ser explicadas por mecanismos de refuerzo y castigo, y eso es un problema. Por eso es que la teoría nos dice cuando yo no puedo explicar algo, eso va a tener consecuencias. Voy a seguir con el comportamiento y puede terminar afectándome o darme cuenta que lo estoy haciendo correctamente y que otros me refuercen el comportamiento. Ahora bien, también reconocer la información necesaria para justificar la conducta ayuda a regular las actitudes. O sea, para uno cambiar sus actitudes tiene que estar abierto a evaluar la información para poder emitir una opinión, ¿verdad? O sentirnos cómodos con la información y poder cambiar las conductas. ¿Cómo las conductas afectan las actitudes? Pues miren, aquí tienen un ejemplo, la autopresentación, ¿verdad?, o el manejo de la impresión. ¿Verdad? Yo estoy fumando y yo digo, yo me veo bien fumando, yo estoy cool fumando. Vamos a ver la autojustificación que genera la disonancia cognitiva. Yo sé que el fumar es malo para mí. He estado esperando por este día para esto. Qué bien, las estadísticas no son tan malas como otros dicen. Yo me siento bien saludable, no me voy a enfermar. ¿Ven? Conductas de yo justificarme. Entonces está la autopercepción. Aquí estoy fumando de nuevo. Es que me debe gustar fumar. Son mecanismos que utilizamos para controlar o tratar de percibir lo que controlamos del ambiente. O sea, como otros nos ven, como yo me veo y me percibo a mí mismo. Y desde luego este comportamiento puede ser muy positivo en unos aspectos, pero muy negativo en otros. Así que en el caso del ejemplo de la conducta de fumar, pues ustedes saben las consecuencias de ser adicto al cigarrillo en términos de salud. Entonces tenemos ahora la teoría de la autopercepción. La teoría establece que cuando no estamos seguros de nuestras actitudes, las inferimos tanto como otros nos observan y las circunstancias en que ocurren estas conductas. Si yo no estoy muy seguro de cuáles son mis actitudes, voy a inferirlas por lo que otros nos dicen, por la información que yo tengo del medio ambiente. Ahora bien, en ocasiones podemos tener una percepción correcta, pero en otras las observaciones de otros y la situación nos pueden llevar a tener información incorrecta. Por eso es que no podemos negarnos a autoanalizar. El autoanálisis es sumamente importante en esa línea para yo poder validar correctamente cómo la información de otros
nos influye. Pero si, por ejemplo, yo estoy llevando a cabo conductas para proteger mi ego, mi self, esa protección puede nublarme porque tengo que justificar quién soy yo. ¿Ah? Y ahí es donde, en la medida que tenemos autoestima saludable y nos autovaloramos como individuos, eso nos ayuda a manejar mejor estas autopercepciones. Otro elemento que nos ayuda en el proceso de la autopercepción es las expresiones faciales de otros, porque, ¿verdad?, hay expresiones que nos dicen que estoy bien, expresiones que me dicen que estoy mal, y eso nos ayuda a configurar ese concepto de autopercepción. Otro elemento importante es el efecto de la sobrejustificación, o sea, cuando yo me justifico de más. Esto es el efecto de sobornar sutilmente a personas para que hagan lo que ya están haciendo. Es yo tratar de sobrejustificar por qué yo quiero que tú hagas esto, aunque ya lo estás haciendo. También se puede visualizar las acciones como aspectos de control externo, en vez de uno entrar internamente y autoanalizarse. También ayuda a explicar los factores extrínsecos e intrínsecos de la motivación. Yo hago esto porque me siento orgulloso, o yo hago lo otro porque me deja dinero. Estas son... La sobrejustificación, al final del día, es una conducta manipulativa de yo sobrejustificar lo que yo quiero que otros hagan por mí, aunque ya lo estén haciendo. Y requiere de un análisis interno mío para lograr validar si estoy o no correcto. Entonces, tenemos la teoría de la autoafirmación. Cómo yo me autoafirmo o me convenzo de que estoy correcto basado en la información que obtengo y en la información que tengo internamente. Esta teoría lo que nos dice es que, o afirma que en ocasiones nosotros percibimos retos a nuestra autoimagen al enfrentarnos con una conducta indeseada. Hacemos algo mal y rápido eso afecta a nuestra autoimagen. Ahora, la forma de yo poder autoafirmarme es balanceando el autoconcepto. Que es lo próximo. Si yo hice algo mal, pues lo corrijo, lo hago bien. Si yo cometo un error, lo enmiendo. Y desde luego es una conducta de autoservicio porque busca preservar esa noción del self, del yo, del ego, que es tan importante para configurarnos como individuos.